¿Alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia vida? Cuando cada palabra, cada mirada, te recuerda que solo eres un sustituto de alguien más. Solía creer en la amistad, en la bondad, sobre todo en el hombre al que llamo mi esposo. Hasta el día en que acepté ser el modelo del proyecto de su mejor amigo, y entré en una sala llena de sonrisas falsas y comentarios mordaces. Una situación de la que nadie me advirtió, donde me convertí en el blanco de bromas crueles, y su familia dijo abiertamente lo que más temía. Debería haber sido ella quien lo apoyara. ¿Qué harías? ¿Te quedarías callado y aguantarías? ¿O finalmente te pondrías de pie y reclamarías tu verdadero valor? Y, lo más importante, ¿quién te apoyará de verdad cuando todo en lo que creías se derrumbe? Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta del vídeo. Déjame llevarte de regreso, porque cada historia tiene un comienzo, y a veces las personas que dicen que quieren dejarte entrar en realidad solo están afilando sus cuchillos detrás de labios sonrientes. Cuando mi esposo me presentó a su círculo de amigos, estaba nerviosa pero llena de esperanza. ¿Conoces esa sensación de empezar una nueva etapa, deseando desesperadamente ser aceptada? Me esforcé muchísimo. Cumpleaños, barbacoas, incluso nuestra cena de compromiso. Planifiqué, cociné, me abrí al máximo. La mayoría me recibieron con una calidez genuina. Pero entonces llegó Clare. Clare, mi mejor amiga de la infancia, la que parecía orbitar la vida de mi esposo como un planeta silencioso. Nunca fue grosera por fuera, pero su indiferencia era más profunda que cualquier insulto. Se desviaba de las conversaciones, con la mirada fija en cualquier parte menos en mí, solo enviándole mensajes a mi esposo, generalmente tarde en la noche, siempre después de algún desamor. A veces entraba mientras hablaban tranquilamente en la cocina, sus risas resonando en el pasillo. Dolía. Sin embargo, cada vez que lo mencionaba, mi esposo era amable pero firme. Le estás dando demasiadas vueltas. Clare es la que es rara con la gente. Quizás tenía razón. Quizás solo estaba paranoica. Después de todo, tenía cicatrices del pasado, de un ex que había elegido a otra persona antes que a mí. Pero, para ser honesta, sus palabras solo acentuaron el nudo en mi estómago. Verás, no era solo Clare. También estaba su familia unida, su madre, elegante pero fría, con la mirada penetrante de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere, su hermana, siempre cerca, siempre observando, intercambiando miradas discretas con Clare que decían más que las palabras. Pero cada vez que organizaban una cena o un brunch navideño, de alguna manera, solo el nombre de mi esposo aparecía en la lista de invitados. Yo era invisible. Una sombra pelando patatas al fondo. Me desahogaba con mi mejor amiga, Lily, sobre esto. Bromeaba diciendo que Clare era simplemente de la vieja escuela, probablemente todavía con un enamoramiento de la secundaria. Me hacía reír, hasta que me di cuenta de lo cerca que estaba de la verdad. Siempre había tensión, un siseo estático en el aire, solo que nadie más que yo parecía notarlo. Aún así, seguí intentándolo. Te dices a ti misma que ser la esposa genial es el camino a seguir, que la paciencia y la amabilidad eventualmente desgastarán hasta la piedra más fría. Pero con cada mensaje sin responder y cada invitación perdida, sentía esa piedra en mi pecho. ¿Estaba todo en mi cabeza? ¿O estaba, una vez más, destinada a hacerme la extraña? La noche después de nuestra fiesta de compromiso, me senté sola en la cocina, lavando copas de vino, mientras las risas resonaban por la sala. Aún así, la excusé, quizá solo estaba sufriendo. Quizá no sabía cómo superarlo. Mientras tanto, su madre charlaba con mi marido en la otra habitación, contándole recuerdos nostálgicos de los buenos tiempos, aquellos en que él y Clare eran inseparables, como si yo simplemente me hubiera colado en una historia que nunca fue mía. Ese anhelo de pertenencia, de tender un puente, se convirtió en duda, luego en sospecha. En el silencio, me pregunté, ¿estaba creando conexiones o simplemente me había adentrado en una red que alguien más había tejido? Cuando Clare finalmente me contactó para invitarme a su mundo, fue casi mágico. Tal vez, por fin, esta era mi rama de olivo. Tal vez mi paciencia había dado sus frutos. Pero en el mundo de las ilusiones, no todo es lo que parece. Detrás de cada sonrisa, puede haber algo oculto.
Y cuando acepté la inesperada invitación de Clare, no sabía que estaba a punto de caer en una trampa cuidadosamente preparada, no solo para mí, sino para todo lo que creía entender sobre el amor, la lealtad y el verdadero precio de pertenecer. Pero eso es solo el principio, porque en cuanto entré por la puerta de Clare, todo cambió. En el siguiente capítulo, verás con qué facilidad la amabilidad puede convertirse en un arma y cuán profundas pueden ser las heridas de la traición. Recuerdo el momento exacto en que entré en la casa de la familia de Clare, un lugar que solo había vislumbrado de lejos, que irradiaba la calidez que siempre se reserva para los demás. Hay algo desconcertante en entrar en una habitación donde se supone que eres el invitado de honor y sentirte al instante como un intruso indeseable. El gran vestíbulo resonó con risas exageradamente vibrantes. Clare me recibió con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Mi esposo me siguió de cerca, con los brazos cruzados, percibiendo la incomodidad pero sin saber cómo manejarla. Y luego estaban los extras, la madre de Clare con su mirada penetrante, su hermana mayor, Anna, con una sonrisa irónica que parecía curvarse al solo pensar en mí. Incluso el primo menor de Clare, Dylan, estaba encaramado en las escaleras, con el celular en la mano, grabando vídeos para las redes sociales, alimentando el ansia de espectáculo de la familia. «Pasen. Los estábamos esperando», dijo la madre de Clare con una voz dulce. «Por fin ha llegado nuestro yerno». «Ah, pero esperen, no están, bueno, ni cerca». Anna contuvo la risa y miró a Clare, quien simplemente sonrió, tomándome una foto rápida antes de que pudiera reaccionar. Me dije a mí misma que respirara, que me uniera a la diversión, que todo se calmaría. Pero no fue así. Cada pocos minutos, aparecía un nuevo comentario. Sutiles burlas, cada una pronunciada con esa inocencia practicada que solo las familias como la de Clare podían dominar. Siempre pensamos que Clare sería la novia. Pero la vida tiene sus vueltas, ¿verdad? Qué lástima, dijo Anna mientras ajustaba un atrezo para la sesión de fotos. El ambiente estaba lleno de bromas privadas y miradas penetrantes. Mi esposo se balanceaba de un pie a otro, carraspeando, ofreciéndome pequeñas medias sonrisas como diciendo, «Lo siento. Terminemos con esto de una vez». Pose tras pose, flash tras flash, Clare me mantuvo enfocada, pero nunca me ofreció consejo ni consuelo. Su único comentario ocasional fue, «Está bien, solo, intenta parecer más feliz». ¿Cómo sonríes cuando sientes que te encoges poco a poco? Todo parecía ensayado, como una tradición familiar retorcida, destinada a recordarme que era una forastera, por mucho que intentara sentirme parte de ella. Incluso las paredes eran cómplices, cubiertas de fotos de Clare y mi esposo en campamentos de verano, bailes de graduación, fiestas de graduación, lo suficiente como para que la historia misma se sintiera como un arma. En un momento dado, la prima de Clare incluso susurró, «Es muy valiente, ¿verdad? Entrar en tu historia de esa manera». Contuve las lágrimas, negándome a darles esa satisfacción. Pero lo peor no fueron los comentarios, sino el silencio. La forma en que Clare dejó que todo se desarrollara, sin intervenir, sin defenderse, su silencio más fuerte que cualquier cosa que su familia pudiera decir. Y mi esposo, aunque percibía claramente mi incomodidad, tampoco dijo nada. Veía la culpa en su rostro cada vez que me miraba, pero sus labios nunca formaban las palabras que necesitaba. Esa hora se alargó como una eternidad. Al final, me sentí vulnerable, despojada de mi dignidad y con los nervios a flor de piel. Cuando Clare dijo, «Ya basta». Gracias por su amabilidad, toda la sala prácticamente hirvió de alivio, como si el espectáculo por fin pudiera terminar. En el coche, camino a casa, el aire era denso y silencioso. Mi marido finalmente susurró, «Lo siento». Eso fue raro, ¿verdad? Pero fue más que raro. Fue una especie de traición silenciosa, una traición que no nació de la malicia, sino de la decisión de no actuar, de no proteger. Entonces comprendí que a veces las heridas más profundas no provienen de los enemigos, sino de quienes dicen ser amigos, y de quienes deberían quererte más, simplemente estando a tu lado. Mientras las lágrimas brotaban de mis ojos, me pregunté cuántas veces me dejaría sacrificar por la paz. Sabía que algo había cambiado dentro de mí para siempre.
Pero aún no sabía que la verdadera tormenta estaba por llegar, porque a veces, justo cuando intentas sanar, el mundo encuentra una nueva forma de destruirte. Al entrar al garaje esa noche, el rugido del motor era una fina barrera contra el silencio absoluto que nos oprimía por todas partes. Mi marido miraba al frente, con los nudillos blancos sobre el volante. Quise gritar, exigir respuestas, pero solo pude decir un silencioso, no pasa nada. Porque en ese momento, parecía inútil decir nada más. Llevábamos el peso de esa noche dentro, cada uno absorto en pensamientos que ninguno se atrevía a compartir. Es extraño cómo el dolor puede moverse tan silenciosamente, deslizándose bajo la piel de maneras indescriptibles. Sola en el baño, lavándome el maquillaje, repasé cada palabra, cada mirada, como la familia de Clare me había borrado con una sonrisa. Mientras el rímel se me corría bajo los ojos, me preguntaba, ¿era este el precio de intentar pertenecer? ¿Estaba destinada para siempre a ser una forastera, incluso en mi propio matrimonio? Recuerdos de mi infancia me cruzaron por la mente. Como mis padres intercambiaban comentarios sarcásticos durante la cena, como aprendí a ignorar las cosas, a fingir que todo estaba bien incluso cuando me dolía el corazón. Era más fácil no afrontar las cosas, más fácil fingir que no importaba. Me di cuenta, conmocionada, de cómo esas viejas heridas me habían enseñado a minimizar el dolor, a tragarme la indignidad en silencio. Pero ya no era una niña. No podía seguir fingiendo que no importaba si quienes decían aceptarme blandían sus palabras como cuchillos. Durante los siguientes días, la tensión entre mi esposo y yo fue en aumento. Él intentaba bromear, sugiriendo que saliéramos, intentando llenar el silencio con risas. Pero cada vez que su teléfono vibraba, cada vez que su nombre aparecía en la pantalla, me encogía. En el fondo, crecía el resentimiento, no solo hacia Clare y su familia, sino también hacia él por no haberme defendido. ¿Era amor si tenía que luchar por su lealtad? ¿Era lealtad si él nunca estaba ahí para mí? Una noche, mientras doblaba la ropa, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de mi cuñada, Meline, acompañado de una grabación de pantalla. Hice clic con curiosidad vacilante. Era una noticia publicada por una amiga de Clare. Un vídeo mío en plena sesión de fotos, incómoda y sonriendo, y de fondo, la voz de Anna me interrumpió. Clare debería haber sido quien se casara con él. Su risa era aguda, inconfundible. Me temblaban las manos. Sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. No era solo un momento familiar incómodo, sino una burla pública, con la intención de humillarme. La decisión que había estado posponiendo se volvió inevitable. Afrontar el dolor o dejar que se agravara hasta que se tragara todo lo que amaba. Esa noche, esperé a que mi esposo volviera a casa. La casa estaba más fría que antes. Cuando entró, le enseñé el vídeo. Lo reprodujo 2 veces, con la mandíbula apretada, amenazando con llorar. Quizás, por primera vez, vio realmente lo que yo llevaba dentro. Por primera vez, dejé ver mi ira. Estoy harta de ser la persona más importante, harta de que a alguien más le falte el respeto a nuestro matrimonio, dije con voz temblorosa pero firme. Si no puedes defenderme, entonces necesito replantearme lo que tenemos. El poder de ese momento no borró el dolor, pero cambió algo dentro de mí. Todos esos años que pasé intentando ser suficiente para los demás, tal vez era hora de ser suficiente para mí misma. El dolor, la inseguridad, las viejas heridas seguían ahí, pero encontré nuevas fuerzas al decir finalmente lo que tenía que decir. Pero por muy crudo que fuera ese enfrentamiento, sabía que el ajuste de cuentas final aún estaba por llegar. ¿Qué pasaría cuando se revelara la verdad, cuando hubiera que tomar decisiones, cuando la lealtad y el amor se pesaran en la balanza? La ilusión de paz se hace añicos para siempre. Verás lo que pasa cuando se trazan límites y todos nos vemos obligados a elegir, entre quienes siempre hemos sido y en quienes finalmente tenemos el valor de convertirnos. Esa noche, el aire en nuestra habitación era denso, casi sofocante. La risa cruel del vídeo resonaba en mi mente como si estuviera grabada en el papel tapiz. Mi esposo estaba sentado, con los hombros encorvados, irradiando culpa. Por un momento, casi me ablandé. Pero había pasado demasiado tiempo dudando de mí misma, dejando que otros dictaran mi felicidad. Finalmente, lo dije, con palabras duras pero sinceras.
Si no puedes defenderme ante quienes nos faltan al respeto, ¿qué significa eso para nuestro matrimonio? La pregunta rompió el silencio. Ya no se trataba solo de Clare. Se trataba de cada vez que había apagado mi propia luz para mantener la paz, cada momento en que había reprimido mi dolor para que alguien más no se sintiera incómodo. Me miró de verdad, con los ojos brillantes, y por primera vez vi miedo. Miedo a perder lo que habíamos construido, miedo a no estar a la altura. Tienes razón, susurró con la voz quebrada. Te falla. ¿Qué quieres de mí ahora? Su vulnerabilidad dolía, pero era real, y de repente comprendí. Esto era una encrucijada, no un callejón sin salida. Le dije, es sencillo. Ya no puedes tener las dos cosas a la vez. Si no pones el límite, lo haré yo. Vi la lucha en él entonces, el chico que siempre había evitado los conflictos finalmente encontrando la versión de sí mismo que necesitaba defenderse. Cogió el teléfono. Con manos temblorosas, marcó a Clare. Ella contestó, demasiado emocionada para alguien que había planeado mi humillación. Oye, ¿qué? Mi marido la interrumpió. Basta, Clare. Se acabó. La forma en que trataste a mi esposa, la forma en que tu familia la trató, fue repugnante. Debería haber parado, pero no lo hice. Y es mi culpa. Pero no esperes que finja que todo está bien. Respondí la llamada, dejando que mi ira y mi dignidad finalmente hablaran. No puedes seguir apartando mujeres de tu vida solo porque quieres ser el centro de la suya. Clare se quedó callada y luego rió, una risa fría e indiferente que me dejó helado. Vaya, ¿en serio estás terminando nuestra amistad, por ella? Fue entonces cuando mi esposo encontró la voz. Si elegir entre tú y mi esposa fue difícil para mí, entonces no te merecía. Ya no somos niños. Medura. Colgó, respirando con dificultad, con el alivio y la tristeza mezclados en su rostro. Bloquear a Clare y a su familia no fue un acto dramático, sino silencioso y deliberado. Meline, mi cuñada, envió un solo mensaje: estoy orgullosa de ustedes. The Lost Dose. Incluso Lily, mi mejor amiga, llamó esa noche. Ya era hora de que alguien le plantara cara, dijo. Pero sobre todo, me sentí más ligero. Por primera vez, mi dolor se hizo evidente, y también mi fuerza. Defenderme no borró las heridas, pero transformó los límites de mi mundo. Comprendí que el amor verdadero significa más que simplemente soportar. Es exigir el respeto que mereces, incluso a riesgo de perder a quienes se niegan a dártelo. Claro que la sanación no se da de la noche a la mañana. Reconstruir la confianza lleva tiempo, y a veces el resultado revela fracturas que nunca antes habías notado. Pero, como verás en el capítulo final, el poder de recuperar tu voz se extiende, transformando no solo tus relaciones, sino también tu propia identidad. En los días posteriores a la ruptura con Clare y su familia, esperaba caos, más drama, al menos alguna reacción negativa. Pero lo que encontré fue simple: silencio. El tipo de silencio que al principio se siente vacío, hasta que te das cuenta de que es el sonido de la paz que finalmente se instala. Por primera vez en meses, no había notificaciones acechantes, ni ansiedad cada vez que sonaba el teléfono, ni recelo ante el fantasma de una amistad que siempre había sido una herida abierta. Al principio, mi esposo y yo seguíamos nuestras rutinas con cierta cautela, como si estuviéramos aprendiendo una nueva coreografía. Él se volvió más presente, más atento, no por culpa, sino por comprensión. Empezamos a crear momentos solo para nosotros. Mañanas de domingo tranquilas, tomando café en pijamas desparejados, paseos tranquilos por el barrio donde las palabras sobraban, solo una mano apretando suavemente la mía. Meline nos visitaba con más frecuencia, trayendo consigo su caos de risas y cariño, recordándome con dulzura que la familia no siempre se trata de sangre, sino de quien está ahí cuando importa. Durante mucho tiempo, creí que la fuerza consistía en mantener la paz. Sonreír ante el dolor, ignorar los comentarios sarcásticos, decirme que persona mayor significaba persona tranquila. Pero ahora veo la verdad. La sanación comienza cuando dejas de necesitar caerle bien a todos los que te menosprecian. Poner límites no es egoísta, es instinto de supervivencia. Y a veces,
Lo más valiente que puedes hacer es decir basta e irte. Curiosamente, lo que siguió no fue solo sanación, sino transformación. Me sentí más ligero, más valiente. El mundo no se encogió, de hecho, se abrió. Reencontré con viejos amigos con los que había perdido el contacto, me dediqué a nuevos proyectos en el trabajo y, poco a poco, la necesidad de explicar o disculparme por mis sentimientos se disipó. En cuanto a mi matrimonio, la confianza no se restableció de la noche a la mañana, sino que regresó, silenciosa y firmemente. Mi esposo aceptó el silencio, y con el tiempo, me demostró que la verdadera unión implica permanecer unidos ante las tormentas, incluso las que nunca anticipamos. En sus mejores días, me agradecía por sacar a la luz este dolor, por obligarnos a afrontar lo que exigen el verdadero amor y la unidad. Y en algún punto del camino, me di cuenta de que no necesitaba la aprobación externa para reconocer mi valor. Aprendí que las personas que valen la pena conservar no te pedirán que te encojas, que te hagas más pequeño solo para que se sientan cómodos. Se levantarán, codo con codo, y juntos construirán algo inquebrantable. Ahora, al recordar ese día, no siento ira. Siento gratitud. Gratitud por el dolor que me llevó a establecer límites, por la claridad que surge cuando las ilusiones finalmente se desvanecen. Y al cerrar este capítulo, les ofrezco esto. Si les cuesta encontrar su voz, si se tragan sus sentimientos por el consuelo de los demás, que esta sea su señal. Pueden elegirse. Pueden exigir respeto. Y tal vez, solo tal vez, al tomar esta postura, descubran lo poderosos que son en realidad. Pero a veces, incluso mientras sanamos viejas heridas en nuestras relaciones más cercanas, otras cicatrices más profundas permanecen sin sanar. Heridas de la familia, de nuestro pasado, de batallas que nunca elegimos librar. En mi próxima historia, compartiré cómo estos fantasmas pueden persistir, moldeando en quienes nos convertimos, y lo que realmente significa liberarse. Nos dicen que la familia es para siempre, que la sangre es más fuerte que el agua, que estos lazos nos mantendrán unidos ante cualquier tormenta. Pero ¿qué pasa si quienes llamas familia también cargan con sus propias tormentas, y te quedas parado bajo la lluvia, temblando, desesperado por encontrar refugio? Mi relación con mi hermano fue una vez todo lo que la infancia debería ser. Llena de juegos de mesa nocturnos, apretones de manos secretos, sueños susurrados sobre el futuro que algún día compartiríamos. Él era mayor, mi protector, mi héroe. Pero con el paso de los años, aparecieron grietas. Sus conversaciones se agriaron. El resentimiento floreció en los espacios donde antes había risas. Cada logro que alcanzaba parecía herirlo, una novia por aquí, una medalla por allá, otro amigo a mi lado, y su envidia me sabía a culpa. Empezó a llamar tarde por la noche, desesperado por una seguridad que yo, demasiado cansada, no podía darle. Me agitaba. Su soledad me pesaba incluso a kilómetros de distancia. Pero lo intenté. Respondí. Me importaba. Hasta que sus visitas cambiaron mi estado de ánimo. Miraba a mi novia, la incomodaba, intentaba imponerse en la vida que había construido lejos de nuestro pasado común. Mis límites, antes flexibles por amor, se volvieron frágiles. El enfrentamiento no fue cinematográfico. Sin gritos, sin consecuencias dramáticas, solo el lento deterioro de la confianza, de la comodidad, de lo que significa llamar a alguien familia. Le rogué que buscara ayuda, que comprendiera que las mujeres no eran responsables de su dolor, que ser hermano no es licencia para infligir dolor en nombre del orgullo herido. Fue a terapia, se rindió y regresó más amargado que antes. La ruptura se profundizó y, por mi propio bienestar y el de la mujer que amaba, construí muros que nunca pensé que necesitaría. Algunas noches, lamento al hermano que una vez amé, los años que nunca recuperaremos, la sencillez de la infancia antes de que la envidia y la frustración eclipsaran el vínculo que compartíamos. Pero también sé, no se puede sanar a otro desangrándolo. A veces, la amabilidad significa distancia. A veces, la lealtad significa desapego. Esta es la herida de la que pocos hablamos, el dolor de elegir tu paz por encima de las personas que una vez consideraste tuyas. ¿Cómo equilibras la compasión con el respeto por uno mismo? ¿En qué momento aceptas que no puedes rescatar a alguien que no intenta nadar? Después de eso,
Descubrí algo poderoso: no eres egoísta por negarte a cargar con la tormenta de otro. Ser completo a veces significa alejarte de las mismas personas que has aprendido a mantener cerca. Esta noche, si estás luchando con tu familia, si sientes que amarlos te está destruyendo poco a poco, recuerda esto: tus límites no son traiciones. Tu sanación no es un castigo. E incluso con el corazón apesadumbrado, tienes derecho a elegirte. Gracias por permitirme compartir estas cicatrices, heridas silenciosas, por fin nombradas. Y para terminar, los invito a reflexionar sobre su propia historia. ¿De qué necesitan liberarse? ¿Y en quién podrían convertirse cuando finalmente lo hagan? Si estas palabras te resuena, comparte tu opinión a continuación. Recordémonos, nadie se recupera solo. Al llegar al final de esta historia, aún siento el dolor de viejas heridas, pero también me siento llena de algo nuevo, una esperanza serena. Compartir estos momentos con ustedes ha sido a la vez aterrador e increíblemente liberador. Durante mucho tiempo, temí ser honesta sobre mi dolor, temí que hablar abiertamente me hiciera parecer desagradecida, débil o exagerada. Pero cada palabra que he dicho aquí es real. Es la verdad de aprender a defenderme, a proteger mi corazón y a aceptar que, a veces, el crecimiento viene con el dejar ir. Todavía hay días en que me asaltan las dudas, cuando me pregunto si podría haber hecho las cosas de otra manera o si esperaba demasiado. Pero entonces recuerdo, todos estamos en proceso, y la sanación no es igual para todos. Lo importante es que, paso a paso, me estoy convirtiendo en alguien que respeta sus límites, valora a quienes se presentan y, finalmente, reconoce verdaderamente su propio valor. Si te identificaste con algo de mi historia, si reconociste aunque sea una pequeña parte de ti, debes saber que no estás solo. Te agradezco sinceramente que te hayas tomado el tiempo de compartir conmigo hoy, por escuchar, por sentir, por darle un lugar a mi historia. Si este vídeo te resultó útil, dale a me gusta, compártelo o suscríbete. Es de mucha ayuda y permite que esta pequeña comunidad siga creciendo. Me encantaría leer tus opiniones, comentarios o incluso tus propias historias en los comentarios. Tu voz cuenta. Cuídate y espero verte en el próximo vídeo.